¿Qué tal? Vamos a ver el tema de marginales para la distribución de probabilidad conjunta. Ya sabemos que una distribución de probabilidad conjunta es cuando queremos obtener la probabilidad de eventos que ocurren simultáneamente, ¿sí? Pero a veces no solamente nos interesa saber cómo es la probabilidad conjunta, sino que a veces queremos conocer una probabilidad en específico. A esa probabilidad en específico le decimos marginales. Entonces, la marginal se define como la sumatoria en términos de las otras variables. Por ejemplo, la función marginal de x se define como la sumatoria de todas las y en la función de probabilidad. Y si queremos las funciones marginales de y, ¿qué hacemos? Sumamos en términos de x la función de probabilidad conjunta. Y esto tiene todo el sentido del mundo por la siguiente razón. Tenemos 3 dados. Nosotros vamos a contar la cantidad de unos que salen y la cantidad de dos que salen. Y si quiere conocer la probabilidad marginal de x, entonces sume las y. Y pues sí, sume cuando y es 0, cuando y es 1, cuando y es 2, cuando y es 3. Entonces sume todo esto, le va a dar este resultado. ¿Qué hicimos? Mantuvimos la x fija y nos movimos en y. ¿Y qué pasa para las y? Mantenga la y fija y sume las x. Estas son las x. Entonces, ¿qué va a sumar? Esto de aquí. ¿Dónde se está moviendo en la tabla? En el rango de las x. En este rango es donde se está moviendo. Entonces, esta definición que le dice a usted, muevas en el rango de las x, tiene toda la razón. Igual que con las x dice, muevas en el rango de las y, tiene toda la razón. Bien, aquí entonces podemos tener un ejemplo un poquito más vistoso de cómo es, justamente aquí, ¿verdad? Le dice, para la función marginal de x, sume todas las y para la función de probabilidad conjunta. La función de probabilidad conjunta, al final de cuentas, lo que dice es la probabilidad de que x tome un valor y que y tome otro valor. Entonces, en el fondo, ¿qué está sumando? La probabilidad de que no salga ningún 1 y que no salga ningún 2. La probabilidad de que no salga ningún 1 con la probabilidad de que salga un solo 2. La probabilidad de que no salga ningún 1, salgan 2 doses, ningún 1 y 3 doses. Lo mismo para las y. ¿Qué está haciendo con las y? Manteniendo un valor de y fijo, en este caso está usando el 1 y va sumando las x. Cuando x es 0, cuando x es 1, cuando x es 2, cuando x es 3. Y le da este resultado de acá. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una función de probabilidad conjunta y cuando tenemos las marginales? Cuando tenemos esas dos, se pueden crear las condicionales. Las condicionales son muy útiles porque con una serie de condiciones que nosotros vayamos agregando en las ecuaciones, nosotros podemos formar regresiones. Podemos formar regresiones lineales simples y no tan simples, ¿bien? Pero partamos de la base. La base dice, si usted tiene una función de probabilidad conjunta, entonces puede sacar la marginal, y si tiene la marginal y la conjunta, puede sacar la condicional. En este caso, ¿cómo es la condicional? La condicional se expresa de esta manera. La probabilidad de que x tome un valor dado que ya tiene usted otro valor conocido. Esta sección, esta pequeña sección, ¿verdad? Esta seccioncita son valores conocidos. Estos son valores conocidos. Por lo general, ya usted los conoce. Entonces, siguiendo con la definición, ¿cómo es la función condicional? Es la función condicional suele expresarse así. Dice, A dado B, esto es igual a A y B sobre B que ya se dio. Entonces, esta estructura de la probabilidad condicional se mantiene para el tema de las marginales y las conjuntas. Mírelo aquí. Probabilidad condicional de X y Y es igual a la intersección de X y Y, es decir, la conjunta, sobre el que ya se dio. Es decir, la marginal. Esto se expresa en términos de probabilidad así. La probabilidad de que x tome un valor y y tome otro valor, dado que y ya tiene un valor específico. Y aquí tenemos un ejemplo. La probabilidad de que salgan dos unos, dado que ya salió un 2. Y aquí tenemos lo mismo, pero a la inversa. ¿Cuál es la probabilidad de y dado x? Misma lógica. Esta es la expresión de probabilidad de la condicional. Pero en el fondo, sigue siendo la intersección sobre lo que ya pasó. Es decir, la probabilidad conjunta sobre el evento que ya pasó, que sería la marginal de x. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que no me salga ningún 2, dado que no me salió ningún 1? Entonces, se puede realizar el cálculo aquí. O se pueden guiar aquí mismo por la tabla. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que y sea 0? Y 0 es esto. Dado que x es 0, entonces x es 0. Entonces, tenemos aquí la intersección de 0 con 0 dividido entre la marginal. Ahora, si tenemos probabilidades condicionales, también podemos obtener valores esperados.